Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos, nueva opinión post partido, nuevo video en nuestro canal de YouTube y como les digo siempre, antes de comenzar, se tienen que suscribir, porque tienen que apretar un botón nada más. Es muy sencillo, nos ayuda muchísimo y le agradezco a todos aquellos que se suman a este espacio donde estamos felices, contentos, porque ha ganado el Arsenal. Enorme triunfo por 2-0 como local ante Everton, partido correspondiente a la fecha número 30 de la Premier League 2025-2026, con un primer tiempo de dominio territorial y algunas chances claras para el Arsenal, pero con un Everton que estuvo más cerca del gol y además Mosquera debió reemplazar a Timber por una lesión. Y en el segundo tiempo Everton casi anota al inicio, pero el Arsenal volvió a ponerlo contra las cuerdas y a hacer todo lo posible para quebrar su resistencia. Mikel Arteta movió fichas y los suplentes tuvieron impacto. Gyökeres aprovechó un error de Pickford para firmar el 1-0 y Max Bowman, de tan solo 16 años, anotó el 2-0 en los instantes finales con una carrera memorable de área a área que hizo explotar al estadio. Fue una noche muy especial para el Arsenal, que luego vio al Manchester City empatar por 1-1 ante el West Ham y ahora le saca ventaja de 9 puntos en la carrera por el título. Se viene una semana clave antes de la fecha FIFA. Primero se define la eliminatoria de octavos de Champions ante Bayer Leverkusen y el próximo fin de semana será la esperada final de la Copa de la Liga ante el City en Wembley. Esos trofeos tan ansiados están más cerca que nunca. El Arsenal que llegaba a este partido, después de varios rendimientos flojos en sus últimas presentaciones, la fecha pasada de la Premier derrotó 1-0 a Brighton como visitante, pero el equipo que no tuvo buena efectividad en los pases, jugó muchos balones largos y tuvo que demorar tiempo para poder ganar 1-0. Luego ante Mansfield en la FA Cup en un campo difícil con dos genialidades de Madueke y Eberechi se impuso a un equipo que actualmente milita en la tercera división y venía de un empate agónico en Alemania en el Bayer Arena ante Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde el equipo lució un poco robótico, lució un poco rígido en los momentos que tuvo ventajas y se atascó ante el bloque bajo del Leverkusen, pero por fortuna ese penal de Havertz le permitió empatar el partido de una eliminatoria que va a quedar definida este martes en Londres. Y tocaba enfrentarse al Everton en la fecha número 30 de la Premier League, un equipo que venía con varios días de descanso, que registraba 2 victorias consecutivas ante Burnley como local y ante Newcastle como visitante en St. James's Park. El equipo de David Moyes, que en sus últimos 6 partidos en casa solamente había sacado 5 puntos de 18 posibles, pero como visitante traía un registro muy fructífero. Logró cosechar 14 de sus últimos 18 puntos fuera de casa, con victorias en St. James's Park, en Craven Cottage, en Villa Park, en City Ground, un Everton que se le da mucho mejor ir a domicilio que recibir a equipos en esta Premier League, o por lo menos en este último tramo del campeonato, y visitaba el Emirates para enfrentarse al líder, el equipo de Mikel Arteta, sin Leandro Trossard ni Martin Odegaard, que siguen lesionados, también Mikel Merino, que probablemente esté de baja hasta que termine la temporada, y con algunos cambios con respecto al equipo que se había presentado en Leverkusen, más precisamente con 3 modificaciones. Estuvo Ryan en el arco, Timber en el lateral derecho, Saliba y Gabriel los centrales, Ricardo Calafiori desde el comienzo en lugar de Pierre Hincapié para completar la defensa, un mediocampo con el doble pivote predilecto de Zubimendi y Declan Rice, pero por delante de ellos Bukayo Saka de extremo derecho, Eberechi de enlace y Noni Madueke jugando de extremo izquierdo con Kai Havertz como titular desde el comienzo.
un 11 bastante ofensivo. En la previa pensé que quizás Saka podía ir de media punta, Madueke a la derecha, que es su banda predilecta, y Eberechi volcado a la izquierda, pero evidentemente no hubo tantos cambios de posiciones, solamente Madueke pasó de la derecha a la izquierda y Kai Havertz de número 9 titular en lugar de Gyökeres. Y el partido que comenzó con un saque inicial bien alto del Everton que complicó un poco a Gabriel Magalhaes. También hubo un pequeño error de William Saliba y un pisotón de Irov Gunnan contra Rice. El partido que empezó un poco accidentado, pero gran ambiente en el Emirates, público fervoroso, dando apoyo a un Arsenal que venía de jugar varios partidos fuera de casa, no se presentaba en el Emirates desde el pasado 1 de marzo, la victoria ante Chelsea por 2-1, y un Arsenal que empezó muy bien, tuvo una chance clara en el inicio del partido, iban 5 minutos, en el primer córner a favor, un tiro de esquina desde la izquierda, ejecutado por Declan Rice, que no tiró el centro al área, lo jugó corto con Noni Madueke, se durmió la defensa del Everton, Madueke que tuvo tiempo, espacio para preparar el remate y metió un buen disparo que exigió a Pickford. El Arsenal que se instalaba en campo rival, Calafiori también tuvo un buen intento de volea en la puerta del área, un Calafiori que jugó invertido, que ocupó posiciones por toda la cancha y que le dio al equipo mucha más fluidez, le permitió también ganar metros. Es diferente cada vez que Calafiori juega como titular, no porque Pierre Hincapié no sea un buen futbolista en esa zona, pero a nivel ofensivo Calafiori ofrece caos, ofrece cosas distintas, pisa zonas que a Pierre Hincapié se le hacen muy ajenas. Y también Saka tuvo dos intentos en el arranque del partido. Primero un tiro rasante desde la frontal del área que salió desviado y después un cabezazo muy cerca de Pickford que metió una volada espectacular, una tapada tremenda. Creo que Saka estaba fuera de juego, pero al Arsenal en ese inicio se lo vio muy cómodo, con la pelota, en posesión, progresando con cierta naturalidad. El equipo que lucía mucho más conectado con respecto a sus últimas actuaciones, encontraba pases en los carriles centrales o a veces recurría a los balones largos y pelear las segundas pelotas para poder ganar metros, para poder incomodar a un Everton que defendía muy bien y siempre terminaba contra las cuerdas, defendiendo con mucha gente adentro del área, algo en lo que el equipo de David Moyes es especialista. Y el Arsenal, que tenía un porcentaje del 79% de posesión de la pelota en los primeros 12-13 minutos, realmente el arranque había sido muy bueno. Al Everton le costaba salir del asedio, Beto que quedaba un poco aislado, 1 contra 1 contra Gabriel Magalhaes, y el equipo encerrado, acorralado en su arco. Un Arsenal que en los primeros 16 minutos había registrado 8 toques en el área rival contra ninguno del Everton, pero inmediatamente después hubo unos minutos de turbulencia total para el Arsenal. Se despertó el Everton, logró escalar por su banda izquierda con Ndiaye, que escapó de la marca de Timber, incluso chocaron, y ahí creo que es donde Timber termina lesionado, después continúa unos minutos más en la cancha, pero tuvo que salir, tira un centro pasado en Ndiaye, aparece McNeil por el segundo poste, el otro extremo, mete un remate que iba directo al arco y Calafiori que hace una salvada acrobática espectacular. No sé cómo hizo Calafiori para estirar la pierna, hizo una especie de escorpión, la pelota que le rebota y sale despedida para afuera. Y acto seguido, McNeil toma la pelota en la frontal del área con mucho más tiempo, mucho más cómodo, mucho más espacio y mete un tiro colocado que pega en el poste. Se salvó el Arsenal porque incluso el rebote le pegan de ahí la pelota que se va al saque de meta. Minutos de turbulencia total y el Arsenal que se salvaba. Y llegando a la primera media hora de juego, la posesión estaba mucho más pareja. En ese sentido, se había repartido un poco el dominio, pero el Arsenal seguía siendo el equipo que mejor compostura mostraba, que más protagonismo tenía. En ese sentido, hubo un trabajo muy importante de Kai Havertz, que ofrece algo muy distinto a Gyökeres. Tiene otra movilidad, entiende mejor los espacios, hace muy buenos desmarques. Hay una jugada, de hecho, donde Berechi le pone una pelota filtrada espectacular directo hacia el área y Havertz que cae derribado por Michael Keane, Andrew Madley, el árbitro del partido, que no cobró penal. La jugada fue revisada en el VAR
y tampoco sancionaron penal, en la repetición se vio que arriba se estaban forcejeando, pero lo que la cámara no mostró es que abajo Michael King le pisó el tobillo a Kai Havertz y por eso cae derribado. Para mí era penal, pero sabemos que las jugadas arbitrales en la Premier siempre tienen mucha polémica, es 50 y 50 para cualquier equipo y acá al Arsenal lo perjudicaron. No obstante, el equipo seguía instalado en campo rival, con Zubimendi ganando metros, también Declan Rice, Timber apareciendo en carriles centrales, Havertz bajando a linkear con los volantes, Calafiori involucrándose también mucho por el centro del campo. Realmente una muy buena imagen con respecto a partidos anteriores. El Arsenal que tenía el control territorial, la mayor posesión de la pelota, pero Everton que contaba con las chances más claras, porque después de las dos de McNeil vino una chance de Dewsbury Hall, que también tuvo tiempo y espacio en la frontal del área, y lo probó a David Raya, que metió una salvada descomunal. Al llegar al minuto 36, una mala noticia, Timber no soportó, se había chocado con Ndiaye en el arranque del partido y pidió el cambio. Tuvo que entrar Cristian Mosquera a jugar de lateral derecho. Estaba Ben White en el banco de suplentes. Bueno, si no ingresó, evidentemente es porque no está al 100% físicamente y mejor guardar a Ben White para lo que viene. Mosquera, que ya ha jugado en esa posición de lateral derecho, ingresó a reemplazar a Timber e hizo exactamente el mismo rol. De hecho, a veces se lo veía a Mosquera empujándose adelante, ocupando posiciones en carriles centrales, jugando de espaldas, no intervenía demasiado, tampoco lo hace Timber, pero el rol era exactamente el mismo. Y los últimos 10 minutos de ese primer tiempo pasaron sin sobresaltos a nivel defensivo para el Arsenal, con esa misma postura dominante en ataque, pero sin generar chances claras ni tener demasiada profundidad. Lo que rescato del primer tiempo, más allá de que el equipo no pudo vulnerar al Everton, es que se vio otra cara con respecto a los partidos anteriores. Mejor ritmo, otra intensidad. Lo que habíamos visto ante Brighton, ante Manfield, incluso ante Leverkusen en Alemania, no había estado bien. Y creo que el Arsenal en este partido realmente mostró otro deseo en cada acción de juego, en cada pelota, mayor fuego sagrado de los jugadores, mucho más involucrados, e incluso Bukayo Saka en acciones defensivas dejándose la piel. No tuvo un buen partido, no pudo desequilibrar uno contra uno, pero se esforzó muchísimo y eso es realmente valorable. No vimos al Arsenal apático de los últimos partidos, sino que vimos un Arsenal mucho más enchufado y de hecho en esa primera mitad el Arsenal tuvo 13 disparos. Apenas generaron un índice de goles esperados de 0,5. Es muy bajo, muchos intentos, pocas chances claras. Contra un Everton que tuvo un índice de goles esperados de 0,83 con solamente 5 disparos. La pelota fue del Arsenal porque el porcentaje de posesión en ese primer tiempo fue de 61% contra 39% del Everton y ambos equipos tuvieron 2 tiros al arco. En ese sentido, parejo. El Arsenal tenía el control, dominaba, pero Everton era más peligroso. Es decir, vi un Arsenal de mayor a menor en el primer tiempo, principalmente en la fase ofensiva, porque hubo mayor fluidez, pero el equipo se fue atascando ante un Everton que es un gran equipo a nivel defensivo, se repliega de manera muy eficiente y sale rápido de contragolpe con jugadores como McNeil, Ndiaye, tiene dos volantes muy interesantes con Iron Gunan y Idrissa Gana Gueye. Dewsbury Hall es un gran conductor, Beto juega muy bien de espaldas, la verdad que un rival exigente, el equipo de David Moyes, que respondía de contraataque y causaba peligro. Y el segundo tiempo no empezó bien porque hubo una gran tapada de Raya en el primer córner a favor del Everton en el arranque del segundo tiempo. Beto que le pegó de media vuelta y Raya que se lució con otra tapada espectacular, muy sólido el arquero del Arsenal cuando le tocó responder y un Everton que salió a presionar alto, a incomodar al Arsenal que seguía un poquito atascado, pero poco a poco fue recuperando el control del partido y volvió a poner al Everton contra las cuerdas. Y hubo un pasaje del partido donde el Arsenal tuvo 89% de posesión de la pelota entre el minuto 50 y minuto 60, antes de los primeros cambios. El equipo para ese momento sumaba 17 intentos, pero solamente 3 al arco. La realidad es que faltaba un poquito de profundidad, pero la imagen del equipo era buena.
no se estaba atascando por falta de ideas, porque realmente vi un Arsenal con bastante movilidad por delante de la pelota. El rol de Calafiori es fundamental en ese sentido. Insisto en que da mucho caos, pero también había pases cortos, pases largos, conducciones para tratar de romper ese bloque del Everton, distracciones. El muro azul era prácticamente inquebrantable, pero el Arsenal hacía todo lo posible. Y ahí fue donde Arteta empezó a mover fichas. Empezaron los primeros cambios. Minuto 60 ingresaron Gyökeres en lugar de Kai Havertz, que para mí hizo un buen partido, no de cara al arco, porque no tuvo chances, pero linkeó bastante bien con el equipo y le dio otro volumen de juego. Y Martinelli, que ingresó en lugar de Noni Madueke. Madueke, que no se siente tan cómodo a la izquierda, no tuvo tantas intervenciones. De hecho, antes de salir, apareció por la derecha, hizo una gran jugada individual para quemar las naves. Creo que sabía que iba a dejar la cancha, lo intentó por ese lado, después terminó saliendo e ingresó Martinelli. Variantes que tiene el Arsenal, que tiene un plantel muy rico y muy profundo. Y en ese pasaje del partido, el Everton, que tuvo una chance en un balón detenido, un centro al área muy venenoso que termina pasando muy cerca de uno de los postes del arco de Raya. Creo que la peina Tierno Barry, que había entrado en lugar de Beto. No sé si la toca Mosquera. No se vio bien en la repetición, pero una jugada clara para el Everton. Y el Arsenal que seguía intentándolo. Hubo dos remates de media distancia muy claros de Berechi, ese que jugó un buen partido, mucho mejor de lo que veníamos viendo, mucho más conectado con el equipo, siendo agresivo, incisivo en esos últimos metros, su especialidad. Y primero lo intentó con un remate volcado a la derecha, un remate colocado que salió muy cerquita del poste, y después exigió a Pickford de media distancia, una salvada espectacular de Pickford. Eberechi ese que realizó 6 disparos desde afuera del área, la mayor cantidad de un jugador en un partido de la Premier en esta temporada, y es la mayor cantidad de un jugador del Arsenal desde marzo de 2023, en un partido donde Odegaard hizo 8 disparos de afuera del área ante Bournemouth. Arsenal insistía y Arteta que mandó más cambios a la cancha y llegarían las respuestas. En el minuto 73 sacó a Calafiori, que estaba jugando un gran partido, pero hay que cuidarlo al italiano, hay que cuidar ese físico. Por eso ingresó Piero Hincapié en los minutos finales e ingresó Max Dowman en lugar de Martín Subimendi. Cambio arriesgado. Sacó un pivote, puso un extremo, entró el chico de 16 años con varios minutos por delante y en ese momento Declan Rice que quedó de pivote, Dowman de extremo derecho, Saka y Eberechi ese como media puntas, Martinelli de extremo izquierdo y Gyökeres de centro delantero, Arteta que puso todo. Y Dowman que tuvo impacto inmediato. Empezó a juntar pases con sus compañeros, empezó a generar peligro. De hecho, tuvo un buen intento en una transición rápida. El Arsenal que agarró un poquito mal parado al Everton, Dowman que recibió la pelota volcado a la derecha, remató, pero el remate salió muy desviado. Y cuando se terminaba el partido, últimos minutos, Dowman que pide un lateral en la banda derecha, hacen el lateral corto, Dowman levanta la cabeza y mete un centro muy venenoso, muy buen centro al segundo palo, fuerte, con buena rosca y afortunadamente Pickford que falló en el cálculo. La pelota que le rebota a Hincapié y ahí estaba Víctor Gyökeres para hacer uno de los goles más fáciles de su carrera en el Arsenal. Solo tuvo que soplarla, solo tuvo que empujarla. Gol del Arsenal, gol de Gyökeres, minuto 88. Si no fuera por ese fallo de Pickford, creo que la jugada se perdía, pero Dowman lo intentó, tiró un gran centro, Pickford que falló, estaba Hincapié en el segundo palo y Gyökeres en el momento justo en el lugar indicado. Otro gol para Gyökeres en esta temporada, 16 goles en todas las competencias, con 2 asistencias, son 18 participaciones de goles en 40 partidos y un gol importantísimo. Minutos antes Gyökeres había recibido espaldas, quiso dar un pase y la pelota se le fue afuera. Gyökeres que tiene esos controles que son poco pulidos, su técnica no es la mejor, pero lo importante es que haga goles. Yo lo banco a muerte a Gyökeres, tiene que estar para esto y está aportando los goles que necesitamos. No necesita ser el goleador principal, no necesita ser titular todos los partidos, solo tiene que aprovechar sus momentos y lo hizo.
tuvo impacto directo y un gol que fue un alivio total, porque el Arsenal lo había perseguido, lo había buscado, lo intentó de todas las maneras, incluso mejoró mucho el equipo su rendimiento con respecto a los últimos partidos y llegó. Llegó finalmente el gol de Gyökeres y a partir de ahí el Arsenal jugó un poco más liberado, casi hace un gol Martinelli, pero Pickford que metió una tapada espectacular. Pickford es un gran arquero, se equivoca poco, por suerte falló en ese gol de Gyökeres y en los minutos finales, ya tiempo de descuento, corner para el Everton. El Emirates ya saboreaba la victoria. Centro al primer palo, rechaza a Gyökeres, que no solo hace goles, sino que también rechaza pelotas en los tiros de esquina. Pickford, que había ido al área del Arsenal en la aventura, tratando de buscar el empate agónico. Martinelli que completa el rechazo y la pelota que le cae a Douman. Y Douman que hace magia. Douman que juega con una naturalidad increíble. Tiene 16 años, pero una compostura impresionante. Ya había demostrado algunos toques, algunos destellos muy interesantes antes de esta jugada final, donde corrió de arco a arco, dejó en el camino a dos rivales, definió con el arco libre e hizo explotar al estadio. Momento increíble. Una noche muy especial que se cerró con ese gol de Douman que tiene tan solo 16 años y 73 días. El goleador más joven de la historia de la Premier League. Rompió el récord que le pertenecía a James Vaughan de hace más de 20 años, un ex jugador del Everton que en aquel momento cuando hizo su gol y se convirtió en el goleador más joven era compañero de Arteta y era dirigido por David Moyes. Gol del Arsenal, gol de Douman, explosión total, éxtasis en el Emirates, 3 puntos asegurados para el Arsenal y otro goleador distinto. Ya son 12 goleadores diferentes en los últimos 8 partidos para el Arsenal. Le habían preguntado a Arteta esto y dijo, esto es más impredecible para los rivales, que no dependamos de un solo jugador y es más sostenible en el tiempo como equipo, que no dependamos de un futbolista que quizás sufre un bajón y eso hace que el resto no convierta. En el Arsenal los goles se reparten, incluso con Gyökeres en el plantel. Y ahí está Max Douman para sumarse a la lista de los que han convertido en este año y para convertirse en el goleador más joven de todos los tiempos en la Premier League. Y otro dato muy interesante, un dato de Opta, es que el Arsenal ha marcado más goles a través de suplentes que cualquier otro equipo en la Premier esta temporada. Son 11 goles a partir de jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes, lo que habla de un equipo que tiene profundidad, que tiene a todos conectados. Arteta habló de esto en la conferencia de prensa posterior al partido y dijo, me gusta ver el deseo que tienen los jugadores en el banco, que siempre están listos, todos esperan su oportunidad y la aprovechan. Bueno, en este caso fue Douman para marcar historia, para respetar la historia de este Arsenal, un equipo que no compra superestrellas, las hace, las transforma y Max Douman es uno de esos grandes productos de Heilem. Jugadores que han surgido de la academia y que han marcado un poco el camino de este Arsenal en este ciclo con Mikel Arteta. Comenzó con Bukayo Saka, comenzó con Emile Smith Rowe, hoy es Max Douman, Ethan Nwaneri y el Arsenal sigue sacando joyas. Douman tiene talento para marcar una época y ojalá que lo haga. Dejemos que el desarrollo lo haga Arteta y su cuerpo técnico. Y es una grandísima victoria para el Arsenal. Hay que tener en cuenta que este partido ante Everton, un Everton que llegaba con 10, 11 días de descanso, se jugó en medio de una eliminatoria de Champions. El equipo venía de un viaje, regresó de Alemania, después de haber jugado otros 2 partidos fuera del Emirates, enfrentó a Mansfield, enfrentó a Brighton de visitante. Bueno, el Arsenal que está atravesando una exigencia altísima porque está firme en las 4 competencias que disputa. Y hay que entender que los jugadores no tienen energía limitada. Repitieron 8 jugadores titulares en el 11 que había jugado ante Leverkusen. Y hay jugadores como Havertz o Calafiori que no están en su mejor forma física. Timber, que ahora se golpeó y esperemos que no se agrave. Y así y todo, el Arsenal consigue los resultados que necesita. Y obviamente hay cosas para mejorar en el juego, pero creo que en este partido ante Everton se vio un Arsenal mucho más fluido,
mucho más conectado, se vio un equipo mucho mejor con respecto a los últimos 3 partidos. Y luego de una noche muy especial en el Emirates, el Manchester City empató 1-1 en su visita al West Ham, un Manchester City que también atraviesa los octavos de Champions, venía de perder 3-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, se presentó en el Estadio Olímpico de Londres, cerca del estadio del Arsenal, y empató 1-1. Lo ganaba con un golazo de Bernardo Silva, lo empató Mavropanos, ex Arsenal, y un resultado que le permite al equipo de Mikel Arteta sacar una distancia de 9 puntos en la carrera por el título. Recordemos que el Arsenal tiene un partido más y que al Arsenal le quedan 7 partidos por delante para terminar su campeonato. Este Arsenal tiene una posición inmejorable y un contexto muy auspicioso para ganar la Premier League y para ganar varios títulos esta temporada. Pero hay que ir partido a partido. Y en este mes de marzo, donde el Arsenal ya jugó 5 partidos, ganó 4 y empató 1, le quedan solamente 2 partidos antes de la fecha FIFA. Este martes el Arsenal recibe al Bayer Leverkusen en el Emirates. Se termina la eliminatoria de octavos. El Arsenal, que empató 1-1 en Alemania y tiene que liquidar la serie como local ante su público. Se viene otra gran noche europea en Londres y el próximo fin de semana es la tan esperada final de la Copa de la Liga. Un partido que ya sabíamos que estaba programado hace mucho tiempo. Bueno, falta menos de una semana. El próximo domingo 22 de marzo, Arsenal y Manchester City se enfrentan en Wembley por el primer trofeo de la temporada. Esos trofeos que estamos esperando están más cerca que nunca. Después vendrá la fecha FIFA. Al regreso de la fecha FIFA, el Arsenal juega el 4 de abril contra Southampton, cuartos de final de la FA Cup. Su próximo partido en la Premier es el 11 de abril ante Bournemouth, pero vamos de a poco, un partido a la vez. Y me quedo con una declaración de Mikel Arteta al término del partido que dijo: cuando hablamos de fe, convicción, de intentarlo, de seguir adelante, de ser maduro y mantener la compostura, es algo realmente muy difícil de hacer. Los hinchas realmente impulsaron al equipo, fueron muy pacientes cuando fue necesario y dejaron que los jugadores tomen sus decisiones en el campo. Nos brindaron un gran apoyo, dijo el técnico del Arsenal con respecto al público de esta noche muy especial en el Emirates, y creo que es una postura que todos deberíamos adoptar. Hay que serenarse. Yo sé que la ansiedad está a tope, que todos queremos que las cosas pasen ya, pero está sucediendo lo que tiene que pasar. Están pasando las cosas que queremos que pasen. Gana el Arsenal, empata el City, todo se nos encamina y realmente esta vez nos toca. Tenemos los golpes de suerte que antes no teníamos. Esta es la temporada que estábamos esperando, después de mucho trabajo, de los subcampeonatos, de las eliminaciones. Bueno, todo va a tener su recompensa. No hay duda que este Arsenal esta temporada va a lograr cosas grandes. Hasta aquí una nueva opinión post partido. Si llegaste hasta acá en el video y no lo hiciste al principio, suscríbete. Dale, es un clic, no cuesta nada. Y le agradezco de corazón, de verdad, a toda esa gente que se suma a este espacio. Trabajamos mucho, lo hacemos de la mejor manera que podemos y se viene lo mejor, ¿eh? Se viene Londres, se viene el contenido más cerca de nuestro equipo. Vamos a tratar de ofrecer lo mejor que podamos, así que confíen en nosotros. Si pueden también, pulgar arriba el video. Es otro clic. Y dejen comentarios. Leo absolutamente todo. Y agradezco a todos aquellos que entienden las formas y que tienen clase, como somos los del Arsenal. Nos vamos a reencontrar en el próximo video. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.